¿Por qué sigues aquí?, preguntó mi suegra delante de toda la familia, apenas una semana después de mi divorcio, con esa sonrisa fría que siempre usaba cuando quería dejarme en ridículo frente a todos. La cena se quedó en silencio. Varias miradas se cruzaron alrededor de la mesa y pude sentir como algunos esperaban que me levantara de inmediato, como si mi presencia en esa casa fuera un error que debía corregirse cuanto antes. Para ella todo era muy simple. El matrimonio había terminado, así que según su lógica yo debía desaparecer de la vida de su hijo y también de aquella casa. Con una calma fingida volvió a hablar, esta vez lo suficientemente fuerte para que nadie perdiera detalle. El divorcio ya se firmó, así que explícanos algo. ¿Qué haces todavía viviendo aquí? Durante años siempre bajé la cabeza cuando me hablaba así, pero aquella noche fue diferente. Tomé aire con tranquilidad, abrí mi bolso y coloqué un documento sobre la mesa sin decir una sola palabra. Después levanté la mirada y respondí con una serenidad que cambió el ambiente por completo. Sigo aquí porque esta casa no es de tu hijo, esta casa es mía. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto, y mientras todos trataban de entender lo que acababan de escuchar, supe que estaba a punto de revelar una verdad que nadie en esa familia había imaginado. El silencio que cayó sobre la mesa aquella noche no fue un silencio cualquiera. Era el tipo de silencio que aparece cuando una verdad inesperada rompe todas las certezas de una familia. Nadie sabía qué decir, porque durante años todos habían aceptado la misma versión de la historia. Yo era simplemente la esposa de su hijo, una mujer tranquila que había llegado a la familia sin nada propio. En sus mentes, mi vida siempre había girado alrededor de él. Me llamo Valeria, y cuando conocí a mi ex esposo pensé que estaba empezando una vida normal, una de esas historias sencillas donde dos personas construyen un hogar poco a poco. Al principio todo parecía estable. Vivíamos en una ciudad tranquila del norte de México, en un barrio donde casi todos se conocían y donde las reuniones familiares eran parte de cada fin de semana. Durante los primeros años traté de encajar. Aprendí las costumbres de su familia, asistí a cada cumpleaños, a cada cena, a cada reunión donde su madre se encargaba de recordar, de manera sutil o directa, que aquella casa siempre había sido territorio suyo. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que su opinión era ley dentro de la familia. Mi ex esposo rara vez intervenía cuando aparecían comentarios incómodos. Prefería mantenerse al margen, como si los conflictos no fueran con él. Muchas veces escuché críticas disfrazadas de consejos, que debía ser más agradecida, que tenía suerte de haber entrado en una familia estable, que debía aprender cómo funcionaban las cosas en esa casa. Con el tiempo esas frases dejaron de sonar inocentes. Poco a poco se volvieron recordatorios constantes de que, según ellos, todo lo que tenía se lo debía a su hijo. La casa, el estilo de vida, incluso mi lugar en la mesa durante las cenas familiares parecía depender de la aprobación de aquella mujer. Aún así seguí adelante. Durante años preferí evitar discusiones, convencida de que la paciencia era la mejor forma de mantener la paz. Nadie imaginaba cuánto esfuerzo había detrás de esa tranquilidad que todos confundían con debilidad. Cuando el matrimonio empezó a romperse, la situación empeoró. Las discusiones se volvieron frecuentes, las decisiones importantes se tomaban sin incluirme y la presencia de su madre se hizo todavía más constante, como si estuviera esperando el momento exacto para recordarme que ese lugar nunca había sido realmente mío. Finalmente llegó el divorcio. El proceso fue rápido, frío y lleno de silencios incómodos. En cuanto se firmaron los papeles, la familia entera asumió que mi historia allí había terminado. Para ellos era cuestión de días antes de que empacara mis cosas y desapareciera. Por eso aquella cena era tan importante para todos. Creían que era la última vez que me verían en esa casa. Lo que ninguno de ellos sabía, era que esa historia no había terminado en absoluto. En realidad, apenas estaba empezando. Con el paso del tiempo entendí que mi lugar dentro de esa familia nunca fue realmente aceptado. Desde el principio existía una especie de evaluación constante, como si cada gesto mío fuera observado con lupa. Al inicio intenté convencerme de que eran simples malentendidos, pero pronto resultó evidente que las críticas no eran casualidad. Durante las reuniones familiares siempre había comentarios disfrazados de bromas. A veces preguntaban si ya había aprendido a cocinar como se debía,
Otras insinuaban que mi forma de pensar era demasiado independiente para alguien que había llegado a vivir bajo el techo de su hijo. Aquellas frases parecían pequeñas, pero repetidas semana tras semana terminaban pesando más de lo que cualquiera podría imaginar. La figura que dominaba ese ambiente era, sin duda, mi suegra. Su presencia llenaba cualquier habitación y su manera de hablar siempre llevaba una mezcla de ironía y superioridad. En más de una ocasión dejó claro que, según su visión, yo debía agradecer cada cosa que tenía. Para ella, el matrimonio había sido una oportunidad que yo debía cuidar con absoluta obediencia. Mi ex esposo rara vez intervenía. Cuando escuchaba algún comentario incómodo prefería mirar el teléfono, cambiar de tema o simplemente fingir que no había pasado nada. Esa indiferencia fue creciendo con los años hasta convertirse en una distancia difícil de ignorar. Hubo momentos especialmente incómodos. Recuerdo una cena donde, frente a todos, su madre comentó que algunas mujeres sabían mantener un hogar con elegancia, mientras otras solo sabían adaptarse. La frase quedó flotando en el aire mientras varias personas evitaban mirarme directamente. Nadie dijo nada, pero todos entendieron el mensaje. Aún así seguí intentando mantener la calma. Creí que si evitaba conflictos las cosas mejorarían con el tiempo. Me dediqué a trabajar, a organizar la casa, a cuidar cada detalle para que la convivencia fuera más fácil. Nadie parecía notar ese esfuerzo, o quizás simplemente preferían ignorarlo. Con el paso de los años esa actitud terminó creando una imagen equivocada sobre mí. Dentro de esa familia comenzaron a verme como alguien silenciosa, alguien que aceptaba todo sin protestar. Pensaban que mi tranquilidad era señal de debilidad, como si detrás de mi paciencia no existiera ninguna historia propia. Lo curioso es que esa percepción terminó beneficiándome más de lo que cualquiera habría imaginado. Mientras todos asumían que yo dependía completamente de su hijo, nadie se tomó el tiempo de preguntarse cómo funcionaban realmente muchas cosas dentro de la casa. Durante mucho tiempo observé, escuché y aprendí a mantener ciertas decisiones en silencio. No por miedo, sino porque entendí que algunas verdades solo tienen sentido cuando llega el momento adecuado para decirlas. Aquella noche, cuando dejé el documento sobre la mesa y declaré que la casa era mía, todas esas humillaciones regresaron a mi memoria como piezas de un rompecabezas que finalmente empezaba a encajar. Ninguno de ellos lo sabía todavía, pero cada comentario que escuché durante años había terminado acercándome, paso a paso, al momento en que toda esa historia cambiaría por completo. Aquel silencio en la mesa no duró mucho. Después de unos segundos, mi suegra soltó una risa corta, incrédula, como si acabara de escuchar el comentario más absurdo de la noche. Su expresión cambió de sorpresa a burla mientras empujaba ligeramente el documento con la punta de los dedos. «Eso es ridículo», dijo con seguridad. «Esa casa la compró mi hijo hace años». Varias cabezas alrededor de la mesa asintieron casi de inmediato. Durante mucho tiempo esa había sido la historia que todos conocían y nadie había tenido motivo para cuestionarla. Para ellos el tema era simple. Su hijo trabajaba, su hijo pagaba las cuentas y, por lo tanto, la casa debía pertenecerle. Yo no respondí de inmediato. Me limité a observar cómo la seguridad en su rostro crecía con cada segundo. Esa confianza absoluta siempre había sido su mayor debilidad. «Puedes leerlo», respondí con calma, señalando el documento. «Está todo ahí». Mi ex esposo tomó los papeles antes que nadie más. Su expresión cambió apenas comenzó a leer. Al principio parecía confundido, como si pensara que se trataba de un error. Luego frunció el ceño y volvió a revisar las primeras líneas con más atención. Eso no puede estar bien», murmuró. Su madre se inclinó hacia él con impaciencia. «Dámelo». El papel pasó de una mano a otra mientras varias personas intentaban ver qué decía. El ambiente en la mesa se volvió tenso, cargado de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. «Aquí dice que la propiedad está registrada a tu nombre», comentó uno de los familiares con evidente desconcierto. Ella levantó la mirada hacia mí con una mezcla de enojo y confusión. «Eso debe ser algún tipo de error administrativo». Negué suavemente con la cabeza. «No es ningún error». El silencio volvió a instalarse en la mesa, pero esta vez era diferente. Ya no era curiosidad, sino incomodidad. Durante años todos habían asumido que yo dependía completamente de su hijo.
La idea de que esa casa estuviera legalmente a mi nombre no encajaba con la imagen que tenían de mí. Era una grieta en la historia que siempre habían contado. Mi ex esposo volvió a revisar el documento, pasando las páginas con movimientos cada vez más nerviosos. ¿Cuándo hiciste esto?, preguntó finalmente. La pregunta quedó suspendida en el aire. Tomé un sorbo de agua antes de responder, manteniendo la misma calma que había sostenido desde el principio de la cena. Hace mucho tiempo. Esa respuesta no tranquilizó a nadie. Al contrario, solo abrió más interrogantes. Durante años todos habían vivido en esa casa convencidos de que pertenecía a él. Sin embargo, la verdad era mucho más compleja de lo que cualquiera en esa mesa estaba preparado para aceptar. Y mientras las miradas seguían saltando del documento hacia mí, comprendí que aquel momento apenas era el inicio de algo mucho más grande. Porque si pensaban que descubrir el nombre en ese papel era sorprendente, todavía no sabían cómo había llegado esa casa a mis manos. Mientras las miradas seguían clavadas en el documento, recordé el momento exacto en que todo comenzó a cambiar, muchos años antes de aquella cena. En ese entonces casi nadie prestaba atención a las decisiones que yo tomaba, porque dentro de esa familia siempre existió la idea de que mi vida giraba únicamente alrededor del matrimonio. Esa percepción fue precisamente lo que me permitió avanzar sin despertar sospechas. Cuando recién nos casamos, ambos trabajábamos y planeábamos construir algo juntos. Sin embargo, con el tiempo entendí que la estabilidad que todos atribuían a mi ex esposo no dependía solamente de él. Gran parte de lo que habíamos logrado también era resultado de mi esfuerzo, aunque casi nadie lo reconociera. Durante los primeros años decidí concentrarme en mi trabajo y administrar cuidadosamente todo lo que ganaba. No buscaba demostrar nada a nadie, simplemente quería asegurar un futuro estable. Mientras las reuniones familiares se llenaban de comentarios sobre cómo debía comportarme dentro de la casa, yo dedicaba cada día a construir una base silenciosa que nadie veía. Fue en ese periodo cuando surgió la oportunidad de comprar la propiedad. El barrio todavía estaba creciendo y varias casas se ofrecían a precios razonables. Recuerdo perfectamente la tarde en que mencioné la idea de invertir en una vivienda. En lugar de entusiasmo encontré indiferencia. Mi ex esposo dijo que todavía no era el momento y que quizá en algunos años podríamos pensarlo con calma. Aquella respuesta no me sorprendió demasiado. En ese momento entendí que, si esperaba a que todos estuvieran de acuerdo, probablemente nunca avanzaría. Así que tomé una decisión que cambiaría muchas cosas en el futuro. Comencé a investigar por mi cuenta, revisé opciones, hablé con asesores y estudié cada detalle del proceso. Nadie en la familia sabía lo que estaba haciendo, no porque quisiera ocultarlo, sino porque en realidad nadie parecía interesado en preguntarlo. Para ellos mi papel seguía siendo el mismo: mantener la armonía en casa y acompañar a su hijo en lo que decidiera. Meses después encontré la propiedad que terminaría siendo aquella casa donde ahora estábamos sentados. No era perfecta, pero tenía potencial y estaba ubicada en una zona que prometía crecer con los años. Analicé cada número con cuidado hasta asegurarme de que la compra era posible. Cuando finalmente firmé los documentos, lo hice con la tranquilidad de saber que estaba tomando una decisión responsable. El crédito quedó a mi nombre porque mis ingresos lo permitían y porque en ese momento nadie más mostró interés en participar en el proceso. Con el tiempo la casa se convirtió en nuestro hogar. Las reuniones familiares comenzaron a celebrarse allí. Las cenas de domingo se volvieron costumbre y todos terminaron actuando como si ese lugar hubiera pertenecido siempre a su hijo. Yo nunca corregí esa idea. No porque tuviera miedo de decir la verdad, sino porque comprendí algo muy importante. Algunas personas solo valoran lo que creen que les pertenece. Aquella noche, mientras observaba sus rostros llenos de incredulidad alrededor de la mesa, entendí que todos esos años de silencio estaban a punto de cobrar sentido. Y lo que todavía faltaba por contar, iba a sorprenderlos mucho más de lo que imaginaban. Después de firmar la compra de la casa pensé que, con el tiempo, las cosas dentro del matrimonio encontrarían un equilibrio. Tener un hogar propio parecía un buen comienzo y durante un tiempo intenté creer que esa estabilidad nos ayudaría a construir algo más fuerte. Sin embargo, los años siguientes demostraron que el problema no estaba en la casa, sino en lo que ocurría dentro de ella. Al principio las discusiones eran pequeñas. Diferencias sobre gastos, decisiones cotidianas o planes a futuro.
Nada que pareciera demasiado grave. Pero con el paso del tiempo esas conversaciones se volvieron más tensas y comenzaron a aparecer silencios cada vez más largos entre nosotros. Su madre empezó a visitar la casa con mayor frecuencia. Al inicio eran visitas breves, pero poco a poco su presencia se volvió constante. Opinaba sobre cómo debían organizarse las cosas, criticaba cambios que yo hacía y hablaba con su hijo en privado durante largos ratos. Cada vez que yo entraba a la habitación, la conversación se detenía de inmediato. Intenté ignorar esa sensación incómoda durante mucho tiempo. Pensé que quizá estaba exagerando o interpretando mal ciertas actitudes. Aún así, algo dentro de mí comenzó a prestar más atención a lo que ocurría alrededor. Una tarde regresé temprano del trabajo y encontré a los dos conversando en la sala. No me habían escuchado llegar. Desde el pasillo pude oír parte de la conversación antes de que notaran mi presencia. Su madre hablaba con un tono firme, casi impaciente. Tienes que pensar en tu futuro, decía. Esa casa debería estar a tu nombre. Mi ex esposo respondió algo que no alcancé a escuchar con claridad, pero su madre insistió de inmediato. Si algún día esto termina, podrías quedarte sin nada. No puedes ser tan confiado. Sentí un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. No era una conversación casual. Hablaban de la casa como si yo no existiera, como si mi esfuerzo durante años fuera algo que podía desaparecer con una simple decisión. En ese momento entré a la sala. Ambos guardaron silencio de inmediato. La conversación cambió de tema con una rapidez demasiado evidente. Durante días traté de olvidar lo que había escuchado, pero algo dentro de mí ya no podía ignorarlo. Aquella charla revelaba una intención clara. Estaban pensando en la casa como un objetivo, como algo que debía pasar a manos de su hijo tarde o temprano. Fue entonces cuando decidí informarme mejor sobre mi propia situación legal. Revisé nuevamente los documentos, hablé con un asesor y confirmé algo que cambió completamente mi perspectiva. La propiedad estaba protegida. El registro era claro, los pagos estaban a mi nombre y cualquier intento de modificar esa situación requería mi autorización directa. Esa información me dio una tranquilidad inesperada. Por primera vez entendí que, a pesar de todas las tensiones dentro del matrimonio, existía algo que nadie podía arrebatarme sin mi consentimiento. A partir de ese momento observé todo con mayor atención. Las actitudes, las conversaciones a medias, las insinuaciones sobre el futuro comenzaron a tener más sentido. Lo que había escuchado aquella tarde no era un comentario aislado. Era la señal de que algo mucho más serio estaba ocurriendo detrás de mi espalda. Y cuanto más prestaba atención, más claro se volvía que esa historia todavía estaba lejos de terminar. Después de aquella conversación que escuché por accidente, mi forma de ver todo cambió por completo. Durante mucho tiempo había intentado mantener la paz dentro del matrimonio, pero desde ese momento entendí que la tranquilidad que yo defendía no era compartida por todos. Mientras yo buscaba equilibrio, otras personas ya estaban pensando en cómo asegurar su propio beneficio. En lugar de reaccionar con enojo decidí actuar con calma. Antes de tomar cualquier decisión necesitaba entender bien la situación y asegurarme de que todo estuviera en orden. Lo primero que hice fue revisar nuevamente cada documento relacionado con la casa. Contratos, recibos, registros oficiales, todo debía quedar claro y protegido. Un par de días después pedí una cita con un abogado especializado en propiedades. No le conté toda la historia familiar, pero sí le expliqué que quería confirmar que la vivienda estuviera completamente segura a mi nombre. Revisó cada papel con atención y, después de varios minutos, me dio una respuesta que me dejó mucho más tranquila. Según los registros legales, la propiedad me pertenecía sin ninguna duda. El crédito, los pagos y el registro oficial estaban vinculados únicamente a mí. Cualquier intento de transferirla o modificar su titularidad requería mi firma directa. Sin ese paso, nadie podía reclamarla. Esa confirmación cambió muchas cosas dentro de mi cabeza. Durante años me habían hecho sentir como si dependiera completamente de su hijo, como si todo lo que tenía fuera gracias a él. Sin embargo, los documentos mostraban una realidad muy distinta. Con el tiempo empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Comentarios sobre el valor de la casa, preguntas indirectas sobre los pagos o insinuaciones acerca de reorganizar ciertas propiedades familiares.
Todo parecía parte de un mismo interés. En lugar de confrontarlos de inmediato decidí esperar. Sabía que reaccionar demasiado pronto solo provocaría discusiones innecesarias. Preferí observar, reunir información y mantener la misma actitud tranquila que todos ya conocían. Esa calma hacía que nadie sospechara que yo estaba tomando precauciones. Durante los meses siguientes organicé cada documento en una carpeta y guardé copias en distintos lugares. También hablé con una amiga que trabajaba en una notaría para confirmar que todo estuviera correctamente registrado. Cada paso reforzaba la misma conclusión. Legalmente la casa era mía y estaba protegida. Mientras tanto, dentro del matrimonio las cosas seguían deteriorándose. Las discusiones aumentaron y la distancia entre nosotros se volvió cada vez más evidente. La presencia constante de su madre solo empeoraba el ambiente. Cuando finalmente surgió la idea del divorcio, para mí ya no fue una sorpresa. En realidad llevaba tiempo preparándome para ese escenario. Sabía que tarde o temprano llegaría el momento en que cada uno seguiría su propio camino. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que yo también estaba preparada para lo que vendría después. Por eso, cuando aquella cena familiar comenzó y mi suegra lanzó su pregunta frente a todos, yo ya sabía exactamente cómo responder. El enfrentamiento que ellos creían improvisado, en realidad llevaba años preparándose. La tensión en la mesa seguía creciendo mientras todos miraban el documento como si intentaran encontrar algún error oculto entre las líneas. Nadie hablaba con la seguridad de antes. Aquella certeza que durante años había sostenido la autoridad de mi suegra comenzaba a desmoronarse frente a algo que no podían negar. El ambiente de la cena cambió por completo. Lo que había comenzado como una reunión familiar terminó convirtiéndose en un momento incómodo donde cada persona trataba de entender qué estaba pasando realmente. Algunos evitaban mirarme directamente, otros observaban a mi ex esposo esperando que dijera algo que aclarara la situación. Sin embargo, él parecía tan confundido como todos los demás. Durante años había actuado con la tranquilidad de quien cree tener el control de su propio hogar. Aquella seguridad se apoyaba en una historia que nadie había cuestionado, que la casa era suya y que todo lo que ocurría dentro de ella dependía de sus decisiones. Ahora esa idea se estaba derrumbando frente a un documento que decía exactamente lo contrario. Mi suegra intentó recuperar la compostura. Su expresión mostraba enojo, pero también una evidente incomodidad. No estaba acostumbrada a perder el control frente a los demás, y mucho menos en una mesa donde siempre había dirigido las conversaciones. Tomó nuevamente el papel y lo revisó con más atención, como si repetir la lectura pudiera cambiar lo que estaba escrito. Cada segundo que pasaba hacía más evidente que no había ningún error. El registro era claro y oficial. Algunas personas comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Aquella revelación no solo cambiaba la situación de la casa, también alteraba el equilibrio que durante años había dominado las relaciones dentro de la familia. La casa donde todos se reunían, el lugar donde habían celebrado cumpleaños, cenas y reuniones durante tanto tiempo, no pertenecía a quien ellos creían. Esa simple verdad era suficiente para transformar por completo la dinámica que siempre habían dado por hecha. Mientras observaba sus reacciones recordé todas las ocasiones en que me hicieron sentir como una invitada dentro de mi propio hogar. Comentarios sobre cómo debía comportarme, opiniones sobre decisiones que yo había tomado y constantes recordatorios de que aquel lugar existía gracias a su hijo. Ahora la realidad estaba frente a ellos. Nadie levantó la voz. No hubo gritos ni discusiones escandalosas. El peso de la situación era suficiente para mantener a todos en silencio. Mi suegra dejó el documento sobre la mesa con un movimiento seco y cruzó los brazos. Su mirada reflejaba una mezcla de incredulidad y frustración. Durante años había hablado de aquella casa como si fuera parte del patrimonio de su hijo. Reconocer lo contrario significaba aceptar que había estado equivocada todo ese tiempo. En ese momento comprendí que el enfrentamiento no necesitaba más palabras. La verdad ya estaba sobre la mesa y cada persona presente podía verla con claridad. Pero aquello todavía no era el final. Lo que realmente cambiaría la situación de todos, estaba a punto de revelarse. Después de varios minutos de silencio, la realidad comenzó a acomodarse lentamente en la mente de todos. Las miradas ya no buscaban errores en el documento, porque era evidente que no los había.
El registro era claro y la información coincidía con cada detalle legal. Aquella casa estaba oficialmente a mi nombre. La incomodidad se extendió por la mesa como una sombra. Algunos familiares empezaron a entender que la historia que habían repetido durante años nunca había sido completamente cierta. La idea de que yo dependía de su hijo se había construido sobre una suposición que nadie se tomó el tiempo de verificar. Mi ex esposo seguía mirando los papeles, visiblemente afectado. Durante mucho tiempo creyó que aquel lugar representaba su estabilidad y su autoridad dentro del matrimonio. Ahora descubría que la realidad era diferente y que muchas decisiones importantes se habían tomado sin que él prestara verdadera atención. No levanté la voz ni intenté humillar a nadie. Simplemente expliqué lo que había ocurrido años atrás, cómo surgió la oportunidad de comprar la propiedad, cómo se firmaron los documentos y cómo el crédito quedó vinculado únicamente a mis ingresos. Cada paso estaba respaldado por registros oficiales. Mientras hablaba, pude notar cómo la expresión de mi suegra cambiaba lentamente. Ya no había burla en su rostro. La seguridad que siempre había mostrado frente a los demás desapareció al comprender que aquella situación no podía revertirse con una simple discusión. La verdad era demasiado clara. Durante años me trataron como si estuviera ocupando un espacio prestado, como si mi presencia dependiera de la voluntad de su hijo. Sin embargo, la realidad era exactamente la opuesta. La casa donde todos estaban sentados existía gracias a una decisión que yo había tomado mucho antes de que cualquiera imaginara aquel desenlace. Cuando terminé de explicar todo, nadie encontró palabras para responder. Por primera vez desde que conocí a esa familia, el control de la situación no estaba en manos de mi suegra ni de su hijo. Estaba completamente en las mías. Después de que la verdad quedó clara, la cena terminó de una forma muy distinta a como había comenzado. Nadie tenía ánimo para continuar la reunión. Las conversaciones se apagaron y, poco a poco, los familiares comenzaron a levantarse de la mesa con gestos incómodos, como si todos entendieran que habían presenciado algo que cambiaría la relación entre nosotros para siempre. Mi ex esposo fue el primero en salir al patio para tomar aire. Su expresión mostraba una mezcla de sorpresa y frustración, como si apenas estuviera procesando todo lo que acababa de descubrir. Durante años vivió convencido de que aquella casa era parte de su vida por derecho propio, y aceptar lo contrario no era algo sencillo. Mi suegra permaneció en silencio más tiempo del que cualquiera habría esperado. Su actitud firme, la misma que durante tanto tiempo dominó cada reunión familiar, parecía haberse debilitado. Miraba alrededor con evidente incomodidad, consciente de que el control que siempre creyó tener sobre la situación había desaparecido. Yo no sentí necesidad de discutir ni de prolongar el momento. Simplemente recogí el documento y lo guardé nuevamente en mi bolso. No había nada más que demostrar. Los hechos hablaban por sí solos. Aquella noche cada persona regresó a su casa con pensamientos muy diferentes a los que tenía al llegar. La familia que siempre creyó conocer toda la historia ahora entendía que durante años había ignorado una parte importante de la realidad. En los días siguientes el divorcio siguió su curso normal. Mi ex esposo recogió sus pertenencias y decidió mudarse temporalmente con un amigo. La casa quedó en silencio por primera vez en mucho tiempo. Curiosamente, ese silencio no se sentía vacío. Al contrario, por primera vez aquel lugar se sentía verdaderamente mío. Sin discusiones, sin críticas constantes y sin la presión de tener que demostrar algo a nadie. Era el comienzo de una etapa completamente diferente. Las semanas que siguieron trajeron una calma que hacía años no sentía. La casa, que durante tanto tiempo había sido escenario de discusiones silenciosas y tensiones constantes, finalmente se convirtió en un espacio tranquilo. Por primera vez podía caminar por cada habitación sin la sensación de estar siendo observada o evaluada. Poco a poco empecé a cambiar algunas cosas. Moví muebles, pinté una pared que siempre quise transformar y abrí las ventanas para dejar entrar más luz. No eran cambios grandes, pero cada detalle representaba algo importante. La posibilidad de empezar una etapa distinta, sin la presión que durante años había acompañado mi vida. También retomé proyectos personales que había dejado de lado. Durante mucho tiempo mi energía estuvo enfocada en mantener una relación que ya no tenía equilibrio. Ahora podía concentrarme en mis propios planes, en decisiones que dependían únicamente de mí.
La casa seguía siendo la misma estructura de siempre, pero el ambiente había cambiado por completo. Ya no era un lugar donde debía justificar mi presencia. Era simplemente mi hogar. Con el paso de los días entendí algo que antes no veía con tanta claridad. Muchas veces las personas aceptan situaciones injustas porque creen que no tienen otra opción, o porque temen romper una dinámica que parece imposible de cambiar. Yo también pasé años pensando que la paciencia era la única forma de mantener la paz. Sin embargo, aquella cena familiar me dejó una lección que nunca voy a olvidar. El respeto no se consigue intentando agradar a quienes nunca están dispuestos a reconocer tu valor. El respeto aparece cuando una persona decide reconocer su propia fuerza y dejar de aceptar un lugar que nunca le correspondió. Aquella noche mi suegra pensó que estaba a punto de echarme de la casa. Lo que nunca imaginó fue que esa casa siempre había sido mía.